Así que bueno, quiero entrar al tema de hoy y para eso quiero compartirles Gálatas, capítulo 3, versículo 26, 27 y 29. 26, 27 y 29. Gálatas, capítulo 3, versículo 26, 27 y 29. Lo voy a leer en la versión NTV. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Abro un paréntesis y hago un chiste. El otro día me decía Gabriel, me dice, siempre pantaloncito negro y remera negra. Bueno, hoy mirá Gabriel, de polvo, de exclusiva, ¿viste? No, por Gabriel, por mi esposa, que me dice, tenés que comprarte, me dice, alguna vez tenés que comprarte un pantalón. Así que bueno, aprovechamos a cambiar el pantalón. Pero me acordé porque, perdón el chiste, decí que se editan los mensajes porque si no... me acordé porque justo leíamos acá que todos los que fueron o fuimos bautizados o unidos en Cristo, en el bautismo nos hemos puesto a Cristo como una ropa nueva. Así que podamos ponernos esa ropa nueva que es Cristo revistiéndonos. Y dice el versículo 29, y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Les repito, este es el último texto, el versículo que es en el que vamos a profundizar. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham y son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Bueno, nosotros ya vimos que Dios es un Dios de pactos, que siempre hizo muchos pactos, vimos los antiguos pactos, vimos el nuevo pacto, pero Dios hizo con Abraham, hizo un pacto, y quiero que lo leamos, está en Génesis capítulo 12, versículo 3. Tranquilos, no vamos a hablar de los pactos porque ya hablamos bastante de los pactos, algunos ya, o de vuelta con los pactos, no vamos a hablar más de los pactos, simplemente vamos a mencionar este pacto que es Génesis capítulo 12, versículo 3. Yo lo voy a leer en la versión NBI, y acá habla del pacto que Dios hizo con Abraham, la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y dice Génesis 12, versículo 3, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y ahora lo que estamos leyendo, que dice Gálatas, es que ahora que pertenecen a Cristo son verdaderos hijos de Abraham. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto que Cristo fue el que vino a, de alguna manera, a hacer que el pacto que Dios tenía con el hombre, que nunca pudieron cumplir, o los pactos, no se caigan, sino que esas promesas que Dios había hecho a los hombres, ahora por medio de Cristo, puedan ser recuperadas? Entonces dice, ahora que pertenecen a Cristo son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa que Dios le hizo a Abraham, ahora les pertenece a ustedes. ¿Ahora cuándo? Ahora que están unidos a Cristo. Entonces por eso leí la promesa que Dios le hizo a Abraham. Es una promesa que Dios nos hace a nosotros, que estamos ahora en Cristo, de que somos bendecidos por medio de Cristo. Quiero leerles Efesios capítulo 1, versículo 3, donde también el apóstol Pablo ratifica esto. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3, lo voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, Dios en Cristo nos ha bendecido. Y esto parece redundante, pero ahora vamos a ir al punto. Yo pensaba hoy, imagínense que ayer justo me contaban
No sé si contarlo o no, pero bueno, lo voy a decir. Contaba, Mariela decía, justo estaba con una clienta y la clienta le llama por teléfono y se puso re contenta, dice, no me acaban de avisar. ¿Cómo? Estaba por comprar algo, estaba por vender. Claro, sí, sí, no, pero igual era la noticia que una clienta le iba a comprar a ella algo o le iba a vender algo así y la cuestión es que le recibe una llamada y se pone re contenta porque dice, acabas de sacar la lotería, le dijeron, y estaba re contenta, bueno. Y yo pensaba, no en eso, pero en esa actitud de alegrarnos por una buena noticia, pero no que juguemos a la lotería ni a la quiniela, ¿verdad? Claro, por las dudas, por las dudas. Pero, ¿qué pasaría si recibiéramos una buena noticia? O sea, me refiero a recibir una noticia que uno quisiera. Esta señora quería recibir esa noticia, pero imagínense, y no quiero ir solo al plano de lo natural, pero como ejemplo, para poder entender lo que el apóstol Pablo estaba tratando de decir en este texto, eh, imagínense que nos dicen, bueno, mira, acabas de recibir una herencia, imagínense que son, yo pensaba, podemos pensar en muchos, ¿no? Bill Gates, Warren Buffett, pero yo pensaba, el otro día escuchaba, que Messi es uno de los pocos billonarios. No sé si sabían, pero billonarios es alguien que tiene 1.000 millones, pero de dólares, no de pesos, ¿eh? O sea, 1.000 millones de dólares multiplicado por 1.450, por 1.500, vamos a redondearle, ¿eh? No sé, mi calculadora no da los 0,000. 1.000 millones de dólares. Bueno, Messi tiene eso, es uno de los pocos billonarios. Pero imagínense que le dicen, bueno, sos heredero de Messi, tenés todos los derechos legales, o sea, y acá está la herencia. No sé si se podrían, no sabrían en qué puedo empezar a gastar. Pero lo que Pablo, fuera de esto, que imagínense, el solo hecho de imaginarse en tanta cantidad, uno a veces dice, ¿qué haría con tanto? O sea, no necesito tanto. Pero imagínense lo que Pablo le está diciendo acá es, ustedes son herederos del dueño de todo el universo. Ustedes son herederos legítimos del que hizo todas las cosas. Ustedes no son los herederos ni de Messi, ni de Warren, sino del que creó todo y que sostiene todo, del que hace de la nada. Son el heredero de él y son herederos legítimos. Entonces, poniendo en esta perspectiva, yo pensaba que no sé si a veces nos alegramos tanto o yo creo que simplemente no lo alcanzamos a dimensionar, no lo alcanzamos a entender la magnitud de esta noticia. Y justamente el apóstol Pablo le está hablando a los Gálatas porque ellos comenzaron muy bien su vida en Cristo, pero es como que después se fueron quedando por el camino y fueron perdiendo de vista estas cosas. Por eso Pablo viene a recordarles, ustedes corrían bien, pero ¿quién ahora los fascinó? Pero les dice, ustedes son herederos de todo, del creador de todas las cosas. Son los herederos legítimos. En Cristo ustedes tienen la herencia y tienen todas las bendiciones que Dios entregó en Cristo Jesús. Entonces, yo no sé si ustedes se hacen esta pregunta. Yo me las hice muchas veces y a veces uno se pone a pensar en cómo está viviendo, en cómo estamos viviendo nuestros días, nuestra vida. Y no sé si a veces uno lee la escritura y la escritura es como un espejo, ¿no? Donde uno puede verse y a veces nos vemos por el espejo la palabra y decir, pero en mi vida no se está viendo que soy el hijo del dueño de todo, que soy el heredero legítimo del dueño de todas las cosas, del que creó todas las cosas. No sé si me pasa a mí nomás, oren por mí al final, por favor. O también les pasa a ustedes que a veces vemos, oímos la verdad, pero es como que no la vemos materializada, digámoslo así. No lo vemos materializada en nuestra vida, no lo vemos hecho real en nuestra vida o no estamos funcionando en eso. Entonces, aunque yo soy el heredero de todo, de todas las cosas, a veces
Veo que las circunstancias me roban la paz, me roban el gozo, la alegría, que a veces me cuesta perdonar, que a veces las cosas no salen como quisiera y tantas cosas que pareciera que el mensaje que estamos oyendo no coordina con nuestra vida real. Entonces, no sé si algunas veces se hacen la pregunta, ¿por qué no vemos lo que creemos? ¿O por qué a veces hay una separación entre lo que creemos o entre lo que vemos en las Escrituras y lo que vemos en nuestra vida real? Es como si hubiera un puente. Ustedes imagínense si tienen que ir a Chaco Corriente y no estuviera el puente. O sea, y no hay lancha, no hay... Es imposible, ¿no? O sea, a menos que sean nadadores expertos, igual, capaz se lo traga algún remolino ahí, pero es muy difícil pasar al otro lado. Es como que hay un puente inmenso que tiene que construirse para que pueda pasar al otro lado. Entonces, yo me pregunto, y me hice esta pregunta, ¿por qué no veo todo lo que tengo? Porque la Biblia nos habla claramente de que nosotros en Cristo tenemos y ya fuimos bendecidos, no con algún tipo de bendición, no con algunas cosas, sino con toda bendición. Pero a veces es como que no lo alcanzamos a ver, no alcanzamos a ver, no alcanzamos a dimensionar, y no solo verlo por el Espíritu, sino verlo también materializado en nuestra vida. Y quiero leerles el contexto de esta pregunta, Gálatas capítulo 4, versículo 1, que es, si bien es el capítulo 4, yo les leí hoy los últimos versículos del capítulo 3 y ahora les voy a leer el primer versículo del capítulo 4, pero que no está desconectado de lo que acabamos de leer. No está desconectado de lo que Pablo viene diciendo de que somos herederos de todo, que las mismas promesas que Dios le hizo a Abraham, nosotros somos herederos de esas promesas. Entonces dice acá en Galatas capítulo 4, versículo 1, en la versión NBI, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo a pesar de ser dueño de todo. Lo repito. En otras palabras, Pablo está diciendo, ustedes son herederos de todo en Cristo Jesús. Pero, ¿viste? Mi abuelo decía, este siempre tiene un pero, ¿viste? No, abuelo, pasa que no pude hacer porque este siempre tiene un pero. Bueno, acá en la escritura también hay peros. Es como, ustedes son dueños de todo, pero tranquilos, pero, hay una condición. Y dice, ese pero es, en otras palabras, y yo diría en vez de pero, mientras tanto. Porque como estamos en un proceso, en un camino de madurez, hay un mientras tanto. O sea, todavía hay cosas que no se ven, pero mientras tanto vamos madurando, vamos a empezar a verlas. Todavía hay cosas que no se expresaron en nuestra vida, que tienen que ver con lo que Dios ya nos dio. Pero mientras tanto vamos avanzando en este camino de madurez, se van a ir viendo y se van a ir manifestando. Pero dice Gálatas capítulo 4, versículo 1, dice, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de que es dueño de todo. Entonces, fíjense que la condición para disfrutar de la herencia o que la herencia se haga realidad es la madurez. Venimos hablando de la madurez, pero hoy quiero avanzar un poco más en esto porque entendemos que Dios nos está llevando hacia la madurez y hay cosas que necesitamos entender. Y una es, somos herederos de Dios, legítimos. Somos herederos, somos hijos legítimos. Pero lo que Dios ya nos entregó en Cristo se va a manifestar a medida que nosotros vamos madurando en Él.
Entonces, necesitamos entender eso para tener perspectiva que si nosotros estamos siendo perfeccionados, en algún momento se va a manifestar lo que Dios quiere. Ahora, si nosotros no queremos ser perfeccionados, y difícilmente pueda verse lo que Dios quiere hacer y manifestar en nuestra vida. Ahora, eh, fíjense que yo no sé si nosotros por ahí no lo alcanzamos a ver con la profundidad y el sentido que tenía esta palabra en el tiempo en que el apóstol Pablo lo habló y se escribió. Nosotros hoy tal vez pensamos de esclavo, pero no tenemos en mente cómo era la esclavitud en esos días. No entendemos la diferencia que habría entre un señor y un esclavo. O sea, hoy tal vez a lo sumo pensamos entre un dueño y un empleado, pero la diferencia no era como la que hoy vemos. No era así. Un esclavo literalmente no tenía derecho a nada, no tenía ni siquiera un nombre. De hecho, tenía una marca que era un número que significaba a quién pertenecía. Pero un esclavo no tenía ningún tipo de derechos. Ahora, sin embargo, el apóstol Pablo está diciendo, ustedes son hijos legítimos, son herederos, son dueños. Sin embargo, aunque son dueños, si no maduran, no hay ninguna diferencia con el que no tiene ningún derecho. Aunque ustedes tienen todos los derechos adquiridos legítimamente por ser hijos de Dios por medio de la fe en Cristo, no van a poder verlos materializados, no van a poder ver la expresión, no van a poder ver la manifestación de eso que ustedes son herederos, o no van a poder usar, por así decirlo, todo lo que es su herencia si no maduran, porque si son niños, no hay diferencia alguna entre ser un dueño y entre ser un esclavo. Y entendiéndose que esclavo es alguien que no tiene absolutamente ningún tipo de derechos. Entonces a veces creo que nos pasa como creyentes de que no vemos muchas cosas materializadas como hijos de Dios, como herederos de Dios, pero no es porque haya mala intención. ¿Se acuerda que hablamos del corazón correcto? A veces no es que no hay una mala intención siquiera, lo que simplemente a veces no hay es una madurez. Entonces, cuando no hay madurez, aunque somos dueños de todo, no vamos a poder ver la expresión, no vamos a poder usar, no vamos a poder manifestar esa herencia que Dios ya nos entregó. Entonces muchas de las cosas que a veces nos faltan es simplemente porque estamos en el mientras tanto. Estamos pasando a pie el puente Chacorriente. Yo nunca pasé a pie, pero veo que hay muchos que corren. Tenés que estar en estado para subir el puente Chacorriente. Bueno, creo que estamos así como fuera de estado subiendo el puente Chaco Corriente. O sea, vamos lento, digamos. Pero lo importante es que avancemos. Lo importante es que avancemos y si podemos empezar a apurar el tranco, diría, mucho mejor. Vamos a poder ir viendo la expresión de lo que Dios ya nos entregó. Quiero leerles Gálatas capítulo 4, versículo 2, es el versículo que sigue. Gálatas capítulo 4, versículo 2, lo voy a leer en la la Biblia libre. Gálatas capítulo 4, versículo 2. Y dice así, dice, pues un heredero está sujeto a los guardias y administradores hasta que llegue el tiempo establecido por su padre. Lo repito, un heredero está sujeto a guardias y administradores hasta que llegue el tiempo establecido por su padre. Ahora, yo me hice esta pregunta. ¿Por qué no disfrutamos lo que deberíamos disfrutar
en nuestra vida como hijos de Dios? Y entonces la respuesta es porque todavía no ha llegado el tiempo señalado. Ahora fíjense, quiero ponerles en contexto. Nosotros vimos y estuvimos hablando un poco del hijo pródigo, pero ustedes saben, yo no lo sabía, estuve investigando un poco. En la antigüedad había una costumbre y era una ceremonia que se hacía, que era la ceremonia donde el padre, cuando el hijo tenía unos 18 a 20 años, el padre hacía una ceremonia, si el hijo estaba apto, preparado o no, había una ceremonia donde el padre reconocía que el hijo había madurado y estaba apto para administrar sus bienes. Entonces lo que nosotros vimos, que Mariel y Claudio nos predicaron, que el hijo pródigo, él le pide antes, el hijo pródigo no esperó ese proceso de madurez, entonces él le pide antes, no se había hecho la ceremonia donde su papá reconocía, hijo, estás en condiciones, maduraste y puedes administrar los bienes. Por eso el hijo pródigo, aunque su papá le entregó los bienes, lo que representa es cuando nosotros no estamos maduros, si le pedimos y Dios nos entrega las cosas para las que no estamos preparados, esas cosas se van a perder. Porque justamente el hijo pródigo perdió todo lo que su padre le dio. ¿Por qué? Porque no estaba preparado, porque no había madurado. Entonces, muchas veces le pedimos a Dios cosas que Dios no puede entregarnos por causa de la madurez. Y ahora vamos a ver más adelante la diferencia entre amor y confianza, que son dos palabras diferentes, pero nosotros, como somos como latinos, bueno, por eso está bueno, el otro día escuchamos a la pastora Gilda, como en China la cultura es tan diferente, es una cultura de honra y de respeto muy fuerte. Nosotros somos más de las emociones, el amor, así. Y entonces a veces pensamos cuando Dios no nos entrega algo, que Dios no nos ama. Muchas veces pensamos eso, no sé si alguna vez pensó alguno eso. Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no me das esto? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué tengo que esperar? ¿Por qué? No sé si les pasa. Entonces, hay una diferencia entre amor y confianza. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero fíjense que la Biblia está llena de verdades contundentes como la de, les leo rápidamente Romanos capítulo 8, versículo 32, en la versión NBI dice, Romanos 8, 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? O sea, a nosotros nos encanta la última parte, sobre todo el texto. Señor, tu palabra dice que nos entregarás todas las cosas. Claro, sí, pero en el mientras tanto a veces hay un tiempo de espera, ¿no? Y fíjense lo que dice Colosenses capítulo 2 versículo 10 en la PDT, Colosenses capítulo 2 versículo 10, dice, en Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él es la cabeza, bueno, de todos los gobernantes y poderes. Pero fíjense, en Cristo ustedes están completos. No es que se van a completar, se va a ir completando, no, están completos y no necesitan nada más. Ahora, fíjense que estas verdades, si nosotros las creemos, son verdades contundentes. O sea, son verdades que están expresando una realidad y la voluntad de Dios. Ahora, sin embargo, ¿por qué nosotros a veces no lo vemos? No sé si se preguntaron, y si no es bueno que se pregunten, o que nos preguntemos, por qué a veces no lo vemos? ¿Por qué no vemos o no vemos claro estas cosas? ¿Por qué no vemos, a veces no lo podemos ni siquiera en visualizar o entender en nuestra mente? Si yo soy hijo de Dios, soy heredero de Dios, Dios me entregó todas las cosas, pero a veces estamos en esa lucha en que no vemos en nuestra realidad temporal que estas cosas
suceda. Entonces, si yo ya fui bendecido, ¿por qué vivo como si no lo fuera? O si yo ya fui perdonado, ¿por qué a veces vivimos como si fuéramos condenados? Yo no sé si la conciencia alguno le acusa de que es condenado, cuando en realidad Dios dice que ya fuimos perdonados. Y no es que Cristo va a morir de nuevo para perdonarnos, pero fíjense cómo lo que quiero que veamos es que a veces hay esa diferencia entre la verdad que la Escritura nos habla y la realidad que nosotros estamos viviendo. Y pueden ser miles de ejemplos más. Ustedes pónganle su ejemplo. Seguro que yo tengo muchos. Estos fueron los que me dio la cabeza para pensar. Pero hay muchos ejemplos, ¿no? En donde no vemos la realidad, o sea, comparado con la verdad que el Señor nos habla. Ahora, y en esto, entre esa verdad contundente de Dios y la realidad en mi vida, simplemente hay un puente que se llama madurez. ¿Pueden decir madurez? La madurez es el puente que conecta la verdad de Dios con la realidad de Dios en nuestras vidas. Madurar, si alguno está notando, es crecer en el conocimiento de lo que ya me ha sido entregado por Dios. Madurar es crecer en el conocimiento de lo que ya me ha sido entregado por Dios. Ahora, justamente lo opuesto a la madurez es la inmadurez, y la inmadurez lo que simplemente hace es corta ese puente de conexión entre la verdad de Dios y la realidad de Dios en nuestra vida. Entonces la inmadurez impide ver a Cristo y su realidad en nosotros. La inmadurez nos impide ver lo que ya tenemos en Dios. Y obviamente si no lo podemos ver, tampoco lo vamos a poder vivir. Primero justo decía la semana pasada la pastora Gilda, que yo primero tengo que ver un diseño y para después materializarlo. Y es así, exactamente así. Una de las cosas que hablamos con mi esposa, yo le decía, cuando ya tengo el diseño, cuanto más claro yo tengo el diseño en mi mente, y si después lo puedo plasmar en un dibujo, después lo hacemos fácil. El problema, me doy cuenta que a veces nos pasa, como muebleros hablando, ¿no? Que a veces me cuesta hacer algo que no tengo claro cómo lo voy a hacer. Entonces a veces pasa que en la obra, bueno, quiero que me hagas esto, bueno, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Decime las medidas, qué tipo de caño, qué color. Si no, no hay forma. Entonces a veces nosotros sabemos muy así por arriba, sí, Dios nos ama, Dios quiere bendecirnos, somos bendecidos en Cristo, pero a veces no sabemos cómo eso en nuestra vida se va a bajar, entonces no vemos con claridad. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con el Señor y Él nos habla por medio de su palabra, cuando Él se revela en nuestra vida, Él va mostrándonos su realidad y va mostrando cómo nosotros vamos a vivir eso en nuestras vidas. Por eso cada uno necesita, inevitablemente, más allá de estas prédicas, necesita encontrarse con el Señor. Yo tengo unas anotaciones como un Excel, es un Drive, y ahí pongo y puse como para medir mis acciones diarias, porque a veces, si no, yo estoy orando, y bueno, a ver, cuando vos medís lo que estás haciendo, pero oraste el domingo, y después lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, llegamos al domingo de vuelta. Che, pero no oré toda tan rápido pasó la semana. ¿Cuánto tiempo pasé en las escrituras? Entonces a veces nos pasa eso. Y cuando medimos, al menos a mí me funciona, puedo ver, y ¿saben lo que empecé a ver? Es a ver la coherencia entre el tiempo que paso con Dios y cómo eso se ve en mi vida. Entonces, cuando me estoy poniendo un poco nervioso, cuando empiezo a mirar, estoy orando, estoy encontrándome con el Señor, y una de los ítems que puse es
me encontré hoy con Dios y saben, vi que a veces pasan muchos días y no me estoy encontrando con Él. O sea, en el sentido de, tal vez pueda aún orar, tal vez aún puedo leer las Escrituras. Y no digo esto como una regla, que sí o sí todos los días Dios se tiene que revelar a mi vida. No, Él se revela cuando Él quiere a nosotros. Pero digo, si no está sucediendo en ningún punto que yo me estoy encontrando con Él, ¿cómo puedo esperar ver resultados de su vida expresándose en mi vida? Entonces, si no lo hacen, está bueno si lo pueden aplicar. A mí al menos me funciona y puedo ver, esta semana tuve un episodio donde me di cuenta que me estaba costando perdonar, o sea, estaba enojado y me costaba perdonar, entonces me fui a mi cuadrito y empecé a ver, ajá, no leí acá, no estuve leyendo la palabra acá, no me estuve encontrando con el Señor. Y saben, y yo sentía que mi conciencia, Dios me estaba hablando, perdona, pero mi corazón estaba duro. Y Dios me hizo ver las consecuencias de mi vida, cómo se impactan, o sea, cuando empezamos a medir, o sea, no digo que esto es una regla así, pero cuando empezamos a medir y nos vamos dando cuenta que lo que somos es un fruto y es una expresión de a qué nos estamos exponiendo. Entonces, todos los días nos exponemos a palabras, a personas, a mensajes, pero ¿qué estamos escuchando? Porque si nosotros no estamos exponiéndonos al Señor, eso se va a reflejar. Y si nos estamos exponiendo a Él y nos estamos encontrando a Él, también se va a reflejar. Y saben, la gente que nos rodea se da cuenta más rápido que nosotros. A veces hasta que nos damos cuenta que el Señor nos está diciendo, te está costando perdonar, pero la gente de afuera ya se dio cuenta. La gente de afuera se dio cuenta que te enojas rápido, que este no está orando. A mí mi esposa enseguida me saca la ficha al toque. O sea, vos no estás orando. O sea, es fácil, no es muy complejo. Ella enseguida se da cuenta y uno a veces la quiere camuflar, pero no, no se puede, o sea, se va a expresar en algún momento. Pero bueno, seguimos, cambiamos otro tema, ¿viste? Cuando quiere hablar, vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de las bendiciones. Somos bendecidos en Cristo, amén. Sí. Bueno, pero estamos hablando de madurez y bueno, tenemos que hablar de estas cosas. Inmadurez entonces me impide ver a Cristo y me impide ver lo que yo tengo en Él. Ahora, cuando somos inmaduros, ¿cómo oramos? Señor, bendíceme. Señor, dame. O sea, y Dios dice, yo ya te entregué todo, ahora, ¿qué vos vas a hacer? O sea, tiene que expresarse en tu vida de alguna manera lo que yo ya te di. O sea, y dijo la pastora Gilda, Dios ya lo entregó todo, ahora nosotros tenemos que activarnos. O sea, no digamos, activate, movete, hace algo con lo que te di. Pero lo que quiero decir es que la distancia entre lo que Dios ya me dio y lo que se manifiesta en nuestras vidas está determinado por la madurez. Cuanto más maduramos, que todos estamos madurando, no es que alguien ya lo alcanzó. El apóstol Pablo, quien escribió, o sea, tenemos el legado de todas las cartas que nos dejó por miles de años, estamos aprendiendo de lo que Dios hizo y habló a través de él. Él dijo, no lo he alcanzado y habiendo sido heraldo no voy a venir a ser eliminado. Entonces él hasta último momento sabía que él dependía de Cristo y aún renunciaba a muchas cosas por causa de seguir conociendo a Cristo. Ahora, la distancia, cuando vamos madurando, la distancia entre lo que Dios ya nos dio y lo que se manifiesta se va a ir acortando. Entonces, en ese proceso es donde tenemos que ser pacientes, porque muchas cosas Dios no nos dará hasta que simplemente maduremos. Yo pensaba en un ejemplo y bueno, hoy los pongo como ejemplo de vuelta a Mariela, a Claudio, sino a Leo y a María Paz. Tienen sus hijitos de 2 años más o menos. Y ellos, no me queda duda que los aman con todo el corazón, como cualquier padre ama a sus hijos. Mi abuela siempre decía madre y una sola, como que el amor de la madre es más.
Padres habrá muchos, madre hay una sola, decía ella. Bueno, pero eso no es bíblico, eso decía mi abuela. Pero más allá de eso, sobre todo como cristianos, los papás aman a sus hijos. Y ese amor, por más grande que sea, se separa de la confianza. Y yo me imagino que, bueno, tanto Claudio como Leo manejan sus autos, pero no creo que le dejen manejar sus autos a... Claudio le deja manejar a Mariela. Leo, no sé si se quiere o no quiere, pero se lo daría si aprende a manejar, creo yo, no doy fe. Pero no creo que le den sus autos para que manejen a sus hijos de 2 años. Ahora, ¿por qué no les darían para que manejen sus autos a su hijo de 2 años? Por una cuestión sencilla, que son niños, inmaduros, no saben. Ahora, ¿no los aman? Sí, los aman profundamente. La única diferencia es que no pueden confiarle por el hecho de que son niños. Entonces, a veces nos pasa que nosotros nos encontramos pidiendo a Dios cosas para las cuales somos niños para administrar, como el hijo pródigo. Entonces, no es el problema que Dios nos ame. Dios nos ama, Dios nos entregó todas las cosas en su Hijo. Dios nos bendijo con toda bendición. Pero ¿por qué hay cosas que no se ven? Porque necesitamos madurar. Entonces, si estamos o estás orando por cosas, me incluyo, orando por cosas que aún no se han manifestado y que nosotros sabemos que son cosas que tenemos en Dios, pero aún no la hemos visto, es probable que todavía necesitemos seguir madurando para que Dios nos confíe esas cosas. La confianza es muy diferente del amor, en el sentido de que Dios nos ama, eso es indiscutible. Entonces, ya no lidiemos más con esto de, ¿será que Dios me ama o no me ama? No, Dios nos ama, por eso entregó a su Hijo por nosotros. Y Él, junto con Cristo, también nos entregará todas las cosas de acuerdo a su voluntad. O sea, no de acuerdo a nuestra voluntad, sino de acuerdo a su voluntad. Entonces el hijo maduro lo que entiende es simplemente hacer la voluntad del Padre. Por eso Jesús fue un modelo de hijo que se sometió toda su vida a un proceso de madurez. No solo cuando pasó por la cruz, sino toda su vida fue creciendo. Creció no solo en estatura, sino creció también en madurez. Entonces, él entendió que crecer en madurez es aprender a oír y a obedecer al Padre. Si nosotros aprendemos eso, Dios nos va a entregar todas las cosas conforme a su voluntad y en su tiempo. Por eso hoy leíamos, cuando llegue el tiempo señalado. Entonces, en la antigüedad entre 18 y 20 años, pero tal vez nosotros podemos tener, no sé, 20, 30, 40, 50, 60 años, no importa cuándo, pero puede ser que no llegue el tiempo señalado porque no maduramos. Entonces, puede ser que seamos eternos niños espirituales y Dios no nos va a entregar cosas que son para los que maduran o para los adultos. ¿Pero por qué? ¿Porque no nos ama? No, nos ama, pero si nos entrega esas cosas, no solo que se pueden perder las cosas, sino lo más importante, que nos podemos perder nosotros en el camino. ¿Cuánta gente, y díganme si no conocen a gente, que oraba para que Dios lo prospere? Cuando Dios lo prosperó, se olvidó de Dios. De alguna manera son como hijos pródigos, a los cuales, si bien le llegó la prosperidad, pero no entendieron que lo que Dios tenía para ellos era más que solo bienes, como hablaron bien Mariela y Claudio la otra vez. Entonces, el puente entre lo que Dios tiene realmente para nosotros, que es una verdad sobre la que no se puede dudar, y la expresión en nuestra vida, ese puente se llama madurez. Más maduramos, más vamos a ver la expresión de Dios en nuestra vida. Y ese es el deseo de Dios. Dios quiere expresarse a través de nuestras vidas, pero necesita de hijos que maduren para poder hacerlo. Ahora,
La otra pregunta, hoy me vine muy preguntón. Bueno, ustedes si quieren se preguntan, yo me pregunté, ¿será que Dios Padre cree que estoy listo para administrar la herencia que Él tiene para mí? En realidad Él ya me dio la herencia, yo tengo que verlo, pero ¿será que estoy listo, que estoy maduro? Si me pongo a pensar en las oraciones que hago, ¿será que estoy listo para administrar lo que le estoy pidiendo? Entonces a veces nuestras oraciones en realidad, aunque no tienen mala intención, a veces oramos incluso por personas. Yo me acuerdo hace algunos años leía a una autora, Joyce Meyer, no sé si la conocen, y ella estaba ayudando a alguien en una situación X y Dios le habló y le dijo, no quiero que la ayudes porque yo estoy teniendo un trato con esta persona. Entonces a veces nosotros si vemos naturalmente y no vemos con los ojos de Dios, tal vez Dios esté tratando a una persona para llevarla a la madurez, porque a veces es más fácil por la fuerza que por la buena, por la mala que por la buena. Medio que a todos nos pasa un poco igual en algún sentido. Pero a veces si vemos solo con los ojos naturales y Dios no mira con los ojos naturales, como le dijo al profeta que estaba mirando al próximo rey de Israel, estaba viendo con los ojos naturales quién era el más grande, el más fortachón. No, cuando le dijo a Samuel, no mires como ven los hombres. Cuando miramos, si miramos conforme a lo que se ve naturalmente, a veces vemos necesidad en alguien y nuestro buen corazón tiende siempre a querer ayudar. No es malo, pero necesitamos discernir. Necesitamos discernir qué es lo que Dios quiere hacer. A veces hay personas que no parecen ser necesitadas, pero hay que ayudarlas. A veces nosotros miramos con parámetros muy naturales y vemos si la persona, no sé, es próspera, si tiene esto, tiene lo otro, tiene un buen trabajo o lo que sea. Con determinados patrones humanos decimos, esta persona no necesita. Pero saben, Dios no se mueve por necesidad, Él se mueve por propósito. Entonces necesitamos aprender a discernir lo que Dios está viendo y no movernos solo por lo que vemos naturalmente. Porque puede ser que teniendo una muy buena intención estemos siendo un estorbo para algo que Dios está haciendo. Y a veces Dios trata a las personas y nosotros queremos ser más buenos que Dios. Hay un dicho que dice, queremos ser más papita que el papa. Bueno, ese dicho no va mal. Queremos ser, ¿cómo sería para nosotros? Pero bueno, me fui un poco al tema, ya voy a terminar. Tenía algunas cosas más, pero quiero terminar ahí. No quiero extenderme demasiado, porque ya sería entrar en otro, vamos a seguir la próxima reunión. Quiero que oremos por esto. Eh, y antes para dejar bien en claro esto, Dios nos ama a todos, pero no confía en todos, mientras tanto no hayamos madurado. Dios nos ama a todos. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Dios amó a todos y nos ama a todos, pero Dios no confía en todos. Parece un poco duro, pero si no entendemos esto, no vamos a poder ser colaboradores de Dios. No sé si al menos algunos de los que están acá quieren ser o queremos ser colaboradores de Dios y ser la expresión de Dios acá en la tierra. Como decía la pastora Gilda, si nosotros no estamos creciendo, no vamos a poder ser colaboradores del propósito eterno de Dios, que es expresar la vida de su Hijo, que es hacer visible a Dios. Entonces necesitamos ser confiables para Dios. Entonces fíjense, seguramente, no me queda duda, en algún momento, cuando sea mayor de edad o cuando sea más grande, Caleb va a poder manejar y su padre le va a entregar tranquilamente su auto, su camioneta. Pero mientras tanto, no puede entregarlo, porque sería muy irresponsable de su parte. Dios no es irresponsable con nosotros y nos ama mucho y no quiere, no solo que las cosas que nos entrega se pierdan, sino que nosotros no nos perdamos. Así que
algo que anoté es que Dios hoy no me esté confiando cosas. No quiere decir que mañana no me va a confiar, porque si yo maduro, inevitablemente Dios me va a confiar, porque Él quiere confiar en mí. Solamente está ese puente de madurez que debo atravesar. Y lo que determina que Dios nos confíe su administración es la madurez. No hay otra palabra. Fíjense lo que dice Primera de Tesalonicenses, y ahí cierro, porque sé que cierra y le dejaron y sigue. No, cierro acá con este versículo y oramos. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, lo voy a leer en la versión NBI. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 4, NBI. Y dice así: al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio, no tratando de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Pero fíjense, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. El apóstol Pablo está hablando y él entiende esto, que Dios les había confiado el Evangelio porque eran hombres aprobados por Dios, habían madurado.